Conocido como La Bestia, Luis Alfredo Garavito es el mayor asesino en serie de Colombia y posiblemente el segundo en el mundo, quien mató y violó a más de 150 jóvenes y niños en Colombia, y es por esto que hoy te traigo su historia, su perfil criminal y todo sobre la vida de este personaje. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Criminal. Su nombre completo es Luis Alfredo Garavito Cubillos, quien nació un 25 de enero de 1957 en un ambiente rural del municipio de Génova del departamento del Quindío en Colombia. Es una región que desde principios del siglo XX ha estado muy afectada por diversas guerras civiles y todo tipo de violencia, lo cual iba a incidir entre la vida y la infancia de Garavito. Empecemos a hablar de la infancia y la familia de este personaje. Luis Alfredo fue el primero y el mayor de 7 hijos que tuvo la familia Garavito Cubillos, y existen datos que dicen que Garavito tuvo una infancia y adolescencia donde era muy introvertido, alguien muy asocial o muy callado como lo solemos llamar en Colombia. Junto a esto también se llegó a evidenciar que en su vida habían bastantes problemas mentales y que presentaba una doble personalidad. Puede que esto habría sido como el origen de su conducta que en un futuro iba a destrozar la vida de muchos niños y jóvenes en Colombia. En cuanto a su formación académica, podemos decir que fue un desastre, ya que apenas estudió hasta quinto de primaria, y como por los datos demográficos de esa época en Colombia, la gran mayoría de jóvenes rurales solo podían cursar la primaria y no podían cursar más grados, ya que las condiciones no lo permitían. En cuanto a su época estudiantil, Garavito estudió en una escuela llamada Simón Bolívar, donde era un niño muy tímido y sus notas y su rendimiento académico eran muy mal. Es tanto que le llamaban Garabato, debido a su apellido Garavito. En cuanto a su familia, y en palabras de Garavito, él dice que tuvo la desgracia de estar dentro de una familia que se la pasaba discutiendo y lanzándose palabras de grueso calibre. Y también, como todo asesino serial, siempre tiene un padre que se aprovechaba, que le decía groserías, que lo humillaba verbalmente o que también abusaba sexual de él, y en Garavito no era la excepción. En cuanto a la relación del padre de Garavito con esa familia, fue fatal. Garavito cuenta que una vez que su madre estaba en embarazo, ese señor la golpeó fuertemente hasta dejarla coja. Es tanto esto que ese hombre no dormía con la madre de Garavito, sino que dormía con él, y en eso aprovechaba para tocarlo en sus partes íntimas y abusar de él. Garavito mismo decía que él no quería a ese señor y que lo veía como un verdugo. También cuenta Garavito que 2 amigos de su padre que trabajan en una farmacia abusaron sexualmente de él cuando era niño. Él mismo dice que le mordían sus partes íntimas y que lo quemaban con una vela y que lo amarraban en una cama, obligándolo a hacer cosas infames que él jamás quisiera hacer en esos años. Estos hechos afectaron en la vida de Garavito al punto de hacerlo que él sintiera una atracción hacia las personas de su mismo sexo. Es tanto que un día él y sus hermanos, cuando eran muy pequeños, los llevó a la cama, donde insinuó que se quitarían la ropa para comenzar a acariciarlos, y sus padres no se dieron cuenta de nada, ni probablemente sus hermanos se acuerden de esto. Eso dijo Garavito. En la adolescencia de Garavito es donde empezó los actos más atroces, ya que a sus 15 años de edad ya llegó más lejos este joven, donde un día cualquiera acorraló a un niño cerca de una estación de tren, y su intención, dice él, que no era violarlo. Dice que solo quería abusar ligeramente del inocente niño, por lo que empezó a tocarlo en sus partes íntimas, y obviamente este niño iba a empezar a gritar, y afortunadamente cerca de esta zona habían unos guardias de la defensa civil, por lo que iban a agarrar a Garavito y se lo iban a llevar a la policía. Posteriormente a esto, Garavito fue liberado y su padre, que no lo dejaba tener novia, actuó y le dijo a Garavito que si acaso en el mundo no habían más mujeres. Al llegar a la casa, el padre de Garavito lo regañó, lo reprendió como dicen en Colombia, e inmediatamente a esto lo echó de la casa y le dijo que no volviera jamás. Una adolescencia bastante desastrosa. Y pasando a la juventud de Garavito, se marchó a la ciudad de Armenia, donde conseguiría empleo en una panadería, alquiló una habitación y se dice que acudía a terapia con Alcohólicos Anónimos. La rutina de Garavito era bastante extraña,
ya que al principio asistía a la iglesia, luego a su trabajo y después va a Alcohólicos Anónimos para terminar en la noche, yendo a tomar unas cervezas al parque, algo muy extraño, y que al mismo tiempo también le gustaba comprar favores sexuales de algún pobre niño que a esas horas se prostituía en los alrededores del parque. Y así fue como Garavito entre sus 18 y 20 años llevó una doble vida. Ya pasando a sus 23 años, Garavito empezó a trabajar en un supermercado donde conoció a una mujer llamada Claudia, la cual tenía 2 hijos, un chico de 14 y una niña. Pero sorprendentemente él respetaba a estos niños, no les veía como gracia para violarlos o hacer este tipo de cosas que él hacía. Como era de esperarse, la relación de Garavito con esta mujer no era gran cosa, ya que en sus propias palabras solo estaba con ella para que la gente la viera, que sí le gustaban las mujeres, pero nunca tuvo relaciones sexuales con esa mujer debido a que su atracción era por los hombres. Garavito confesó que durante las horas del almuerzo, después de su trabajo, había una fuerza, o mejor dicho, un impulso, que lo ataba y lo obligaba a ir por los menores, para ir a acariciarlos y a violarlos. Por eso en esas horas él aprovechaba para ir a una población vecina llamada Quimbaya, para ir a hacer a varios menores, con la única función de ir a acariciarlos, amarrarlos y violarlos. Y así pasó mucha parte de la juventud de Garavito. Desde 1980 a 1992 se encargaba de violar niños y era que él se disfrazaba en los parques de los pueblos cercanos donde él vivía. Se disfrazaba de padre, de vendedor ambulante para convencer a sus víctimas. Les pedía a los niños que necesitaban su ayuda y que él les pagaba algo para que fueran a ayudarlo, para él llevarlos posteriormente a hacer sus vejaciones. El caso es que todo eso pasó y se estima que él violaba a un niño por mes durante esos años. ¿Y cómo es posible, se preguntarán, que las autoridades no se den cuenta de esto? Todo esto fue posible ya que cada vez que Garavito lo consultaban, era una persona que no parecía que hiciera estas cosas. Y ahora sí, pasamos al primer asesinato de este personaje, ya que en 1992 Garavito cometió en Jamundí el primero de sus casi 200 asesinatos. Se trataba de un niño pequeño llamado Juan Carlos, quien se divertía jugando tranquilamente en un parque hasta que se pasó enfrente de una caseta donde se encontraba Garavito bebiendo licor. En ese momento Garavito lo ve con muchas ganas de hacer las cosas que él ya hacía, así que se fue detrás de él. El niño, al darse cuenta de que alguien lo perseguía, se detuvo, y entonces Garavito aprovechó y compró un cuchillo, cuerda y licor. Entonces, y justo antes de que Juan Carlos se levantase para ir a buscar a su madre, Garavito, bien avispado, lo engañó ofreciéndole dinero y se le llevó para un establo cercano, caminando después de cerca de los raíles del ferrocarril hasta llegar a un lugar despoblado. Y fue aquí donde el pequeño Juan Carlos vivió el último y el peor capítulo de su vida. Garavito dice que tuvo una revelación que le impulsó a complacer su deseo de venganza, ya que este dato lo transportó a su infancia, donde sentía mucho odio por su padre, ya que él abusaba sexualmente de él, como les dije al principio. Es tanto que una voz en su cabeza le dijo que mate, que con matar ya venga muchas cosas. Y fue así como yo decidí matarlo. Y así fue como Juan Carlos fue la primera víctima de Garavito. Posteriormente al asesinato de Juan Carlos, Garavito quiso irse a Trujillo, a unos 140 kilómetros de donde estaba, para visitar a su hermana Esther. Pero en medio del camino, él se quedó en otra parte, llamado Tuluá, en el Valle del Cauca, en Colombia, donde él cuenta que ya estaba empezando a abandonar el alcohol, pero parece que esto eran mentirillas, ya que también dice que mientras él estaba en una tarde bebiendo, vio a otro joven llamado John Alexander Peñaranda, y en ese momento el monstruo de Garavito dice: yo estaba bien, tomando, solo con el deseo de escuchar música, pero no tenía planificado buscar a un menor. De pronto, de un momento a otro, veo pasar a un niño y me pone muy mal, se me apodera esa fuerza. Entonces yo lo reprimo, tomo más licor y empiezo a quebrar envases. Y aquí Garavito utilizó el mismo modus operandi que utilizó con Juan Carlos, y fue así como John Alexander se convirtió en la segunda víctima de Garavito. En 1993, el modus operandi de Garavito se volvió más sádico, ya que empezó a abrirles el abdomen a los niños mientras estaban vivos.
Era un corte bastante largo, lo suficientemente profundo como para destrozarles el aparato digestivo. No solo esto, sino que también les arrancaba los pulgares a los niños. Esto lo hacía en Bogotá. Luego de esto, se fue de Bogotá y se fue para el Valle del Cauca, a Tuluá. Aquí, Garavito, un día cualquiera a finales de 1993, estaba bebiendo de su licor favorito, que era el aperitivo de la corte, redacta él. Pero en ese mismo día vio a un niño que tenía 12 años y que estaba en la terminal de autobuses y lo siguió. De inmediato, cuando iban en el bus, el niño se quedó dormido, por lo que pasó de la parte donde él se iba a bajar. El bus siguió y el niño no se había bajado, por lo cual Garavito decidió ayudarle. Pero no se imaginaba lo que le iba a pasar al niño, ya que él lo llevó a una zona donde él siempre lleva los cadáveres. Amarró al niño a un palo y le quitó la ropa como lo hacía con sus anteriores víctimas, cuando de repente sintió un mal olor que lo detuvo. Era un olor horrible, podrido, nauseabundo. Era en realidad el olor de sus víctimas anteriores, de cuerpos anteriores que había matado en la misma parte, que Garavito no recordaba debido a que anteriormente, hace unas horas, estaba tomando licor, o sea que estaba borracho, y esto hacía que no tuviera muy buena memoria. En palabras de Garavito, después de tener al menor amarrado, me pide que lo suelte. Lo suelto. El niño también toma conmigo y lo acaricio. No sé en qué momento se armó con el cuchillo y se me abalanzó, por lo que el niño intentó defenderse con esto y trató de cortar el dedo pulgar de Garavito, de la mano izquierda. Y el mismo Garavito dice que perdió la movilidad porque le agarró los tendones. O sea, se los cortó y ese dedo le quedó un poco mal. Por lo que, lastimosamente para el niño, no pudo defenderse y Garavito lo atrapó y lo mató. Garavito dice que de todas maneras lo iba a matar. Lo único que hizo este niño fue retardar su muerte. Aquí va otro asesinato que dio un gran impacto en la vida de Garavito. Jaime Andrés, de 13 años, era un niño humilde de orígenes. Era un chico muy amable y trabajador. Trabajaba vendiendo café, así que una noche de febrero de 1994, la bestia de Garavito apareció. Él estaba bebiendo como siempre y repitió lo mismo que le hacen a los otros niños. Él fue, lo persiguió, lo llevó a la cabañita, lo amarró y le hizo todo lo que le hacía a los demás. En palabras de Garavito, el niño grita, lo acaricio. El niño sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regresó y de un momento a otro siento una voz que me dice: eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Real o no, el impacto del asesinato de Jaime en Garavito fue tal que al llegar en la zona donde residía Garavito, empezó a rezar mucho en repetidas oraciones, ya que estaba muy arrepentido de esto. Era mucho el remordimiento hacia él mismo, ya que fue tanto que se empezó a dedicar a trabajar y a dejar la bebida y la sangre, por lo cual se dio un periodo de enfriamiento en el cual no estaba matando mucho. Y no solo esto, sino que también en múltiples entrevistas Garavito dice que una voz era la que le decía que hiciera las cosas. Así que también, informándome un poco, Garavito también probó suertes con el lado oscuro de la espiritualidad. Se metió con la Ouija, pero salió muy defraudado al no experimentar nada excepcional. Y también se metió en el satanismo. Él mismo dijo: practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar lo que hice. Yo hice un pacto con el diablo para no contarlo. Y así, Garavito se pasó muchos años en los cuales mataba y violaba a muchos niños, hasta llegar a su captura, que fue un 22 de abril de 1999, tras haber violado a unos 200 niños y asesinó a más de 100. Garavito fue capturado en la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta. Pero ¿cómo fue su captura? Ese día la víctima de Garavito era un niño llamado John Iván Sabogal. Era un niño pobre que vendía loterías en las calles de la ciudad, y como siempre el modus operandi de Garavito, que era engañar a los niños haciéndose pasar por padre o cualquier cosa de eso. El caso es que llevó al niño a la cabaña, donde lo amarró y el niño empezó a gritar:
así desesperado como es habitual cuando a una persona le puede pasar algo así, que empieza a gritar. Un charratero que estaba fumando marihuana en ese momento escuchó los gritos del niño y al ver cuál era la causa de eso no dudó en ir a ayudarlo, así que le lanzó piedras a la bestia de Garavito y le dijo: «Oiga, HP, ¿qué le está haciendo a ese niño?». Al verse defendido, este niño llamado John corrió hacia este chatarrero que probablemente sería como su defensa, y ante esto Garavito comenzó a perseguirlos y estos dos jóvenes salieron corriendo de ahí, corriendo hasta una casa donde probablemente ya Garavito no podía hacerles nada ya que había mucha gente, por lo cual decidieron llamar a la policía. Tras esta llamada, la policía llegó de inmediato al lugar y se dio inicio a una persecución que estaba al mando del cabo Pedro Babatita, que narró la detención de la siguiente manera: «Ya eran como las 9 de la noche, dele para arriba y dele para abajo, por la carretera de circunvalación. De pronto un taxista reportó: alguien está saliendo del monte, alguien está saliendo del monte». Aparte de los taxistas con los que íbamos, un patrullero y yo, otros nos ayudaban con la red de apoyo y sus radioteléfonos. En 5 minutos llegamos al sitio que nos decía el taxista y el niño John Iván apenas los vio y dijo: ese es, ese era el que me iba a violar, el que me estaba cogiendo. En el taxi iba también el papá y la mamá del niño, entonces les tuve que ordenar: de aquí no se baja nadie. Una niña que había visto la persecución inicial de Garavito a su víctima y al indigente venía con un patrullero en el taxi que nos seguía. Entonces les dije por el radioteléfono: «Patrullero, pregúntale a la niña si ese era el tipo que estaba persiguiendo al indigente y al niño con el cuchillo». De inmediato contestó: Sí, ese fue». Esto sucedió en cuestión de segundos. El taxi que nos había dado el dato clave venía adelante, mientras Garavito caminaba por la orilla de la carretera, cuando apenas el hombre se sorprendió al ver tanto el taxi, ya estaba cogido. Yo me había bajado y estaba encima de él. De manera muy calmada le pregunté: «¿Hacia dónde va el señor?», a lo cual contestó: «Vengo de Acacias y voy para allá», señalando cualquier lugar. «Bueno, mano, ¿y usted qué hace caminando por acá si la llegada a Acacias es por el otro lado de la ciudad?». Mientras le hablaba y le contestaba, saqué las esposas y se las puse. Desde el taxi los niños confirmaron que era él. El patrullero que iba en el taxi se acercaba y al haberse bajado del carro era la palabra de los niños contra la de Garavito. Recuerdo que no dejé que Garavito viera a los niños para protegerlos por si lo dejaban libre. El patrullero me saludó y después le metió un puñetazo con el que casi lo acuesta. Yo me quedé aterrado de la reacción de mi compañero, que es un patrullero muy sereno. En ese momento preferí meterlo al taxi y empezó a salir gente de la nada. Luego en la estación de policía comenzó el interrogatorio. «Déjeme ver su cédula». «La perdí». «Otro documento que lo identifique». «No tengo ninguno». «Nombre y apellidos». «Bonifacio Morera Lizcano». Investigaciones posteriores confirmaron que Bonifacio era Garavito. Se trataba así de una falsa identidad usada por el asesino para confundir. En 2001, Garavito fue condenado a 1853 años y 9 días de cárcel por sus delitos. Esta condena es la más alta conocida en Colombia, pero no se logró aplicar porque en el país no es viable la condena perpetua. Por esto se le conmutó a la pena máxima de 40 años. Aquí voy a hacer un paréntesis, ya que pienso que muchas personas deben de estar confundidas con el juicio que se le llevó a Garavito. Y es que sí, fueron 1853 años, pero aquí en Colombia no hay cadena perpetua y solamente se puede aplicar solamente un cargo. O sea, imagínense un violador que violó a 10 niños y todos fueron casos diferentes, solamente se le puede acusar de uno de ellos. El resto es como si nada, se eliminaron. Así que se le escogió a Garavito, el más alto de todos ellos, por lo cual se le puso una pena máxima de 40 años. Continuando con el juicio, en 2006 Garavito recibió una reducción a la condena por informar la ubicación de algunos de los cuerpos de los menores asesinados por él mismo. Por esto recibió tan solo 24 años de prisión, los cuales podrían acabar en 2025. Sé que ustedes deben de estar pensando que es totalmente una injusticia esto, matar a 200 personas para acabar solo 24 años en prisión. Yo también estoy indignado por esto, pero hay rumores de que
hay cargos por los cuales no se le han puesto a juicio y que Garavito podría seguir en la cárcel por otros 20 años más, o quizás muchos más hasta que se muera. Y no solo esto, sino que Garavito actualmente está sufriendo de un cáncer que si no lo mató la cárcel, lo va a terminar matando una enfermedad. Y bueno, ya en el video hemos hablado de casi todo lo que le sucedió a Garavito, de su historia. Y sé que faltaron algunos puntos, pero para no extender mucho el video decidí dejarlos. Es muy extenso esta historia y hasta yo quedé impresionado. Dentro del perfil criminal de Garavito ya repasamos todo. Su modus operandi era que se disfrazaba muchas veces o se hacía pasar por vendedor, padre, cualquier cosa para engañar a los niños. Los llevaba a ranchos, a zonas donde nadie lo viera, los amarraba, los violaba y los mataba. Las víctimas de Garavito todos eran niños, pobres, campesinos, personas que le podían ser fáciles a él. Era homosexual y fue una vida muy trágica, la verdad. En conclusión, nos encontramos ante un violador serial pederasta que impactó a todo un país. Una historia que nadie quiere repetir, que nadie quiere que vuelva a pasar. Yo dejaré el video hasta aquí y espero que les haya gustado este video, que fue el inicio de la nueva serie en el canal de Expediente Criminal, que vamos a traer varios criminales como el asesino del Zodiaco, que puede ser el siguiente. Eso va a haber dependiendo de la aceptación de este video y el apoyo que reciba. Así que si les gustó, compartan, llenan esto de like, comenten, para así yo seguir haciendo videos de este estilo con una investigación más profunda y traer casos más de este estilo. Y ya saben, yo soy Andrés y esto es Dart TV.